Muy buen día, bienvenidos y bienvenidas a su canal desde la mirada Weisberg. Mi nombre es Erika Munguía y estoy aquí acompañada de Miriam Weisberg, quien el día de hoy nos va a regalar un tema hermoso y un tema creo que de importancia para todos los mexicanos y mexicanas, recordando que este canal tiene un objetivo y ese objetivo es que todos caminemos juntos hacia un 2024 bajo unas elecciones conscientes, una votación consciente. Mantenernos informados es imperativo para un México mejor. Cedo la palabra a Miriam. Gracias. La verdad es que este fin de semana lo dediqué más bien a reflexionar sobre lo que estamos haciendo Erika y yo aquí, porque de repente me da la impresión de que es un esfuerzo inútil el tratar de transmitir conocimiento, de transmitir información, de tratar de que las personas tengan conciencia de dónde viven, de lo que viven y de lo que hacen los que dirigen la vida de los demás. La verdad es que hoy me siento especialmente triste y ya inclusive había decidido que nada más fuera una sesión a la semana de neta información sobre hechos, sobre cuestiones que verdaderamente den la luz, digámosle así, a lo mejor es pretencioso de mi parte, de las bondades, de los beneficios y de las cosas positivas que tiene este país. Porque este hecho como es el que hoy grabamos y que aparece los lunes, el recuento de los hechos, me pregunto, ¿para qué el recuento de los hechos? Todos los analistas, todos los periodistas se la pasan en eso, en un recuento de los hechos. Y ya, yo no estoy en posibilidad de hacer nada más, pero los que sí lo están no lo hacen tampoco. Y lo que me da tristeza es la pasividad que reina en el país. Yo escucho cada día, cada noche, noticias, tanto nacionales como internacionales, de lo que acontece. Y cuando estamos hablando de México y veo a un presidente que no informa, solo agrede, solo insulta, y cada día tiene otra persona, porque ni siquiera es de ser crítico en cuanto a agredir a su gente de que lo hace mal, sino la última agresión de ayer, creo antier, fue contra Sergio Aguayo, criticándolo porque en la época de Díaz Ordaz, quién sabe qué hizo, y que entonces cómo se justificaba que ahora defendiera al CIDE. Ya he hablado muchas veces del CIDE. Lo que pasa con el CIDE y lo que está pasando con la ciencia y la tecnología y lo que está pasando con los centros de enseñanza superior y lo que está pasando con el país es el resultado de la absoluta pasividad de todos nosotros los mexicanos. Me resulta verdaderamente triste, por un lado, perverso por el otro, el que el Señor tenga la posibilidad y la oportunidad de darnos en la torre al país y por lo tanto a nosotros que somos sus ciudadanos. Le decía yo a Erika que el pseudopresidente ahora también es, como te dije, jardinero. Y se quedó con los ojos así, como los que estoy poniendo yo, como diciendo, ¿cómo que jardinero? Algo así. Porque lo que está haciendo es rodearse de floreros para poner flores. Floreros porque está nombrando a personas que son eso, adornos que no sirven más que para darle gusto. El último nombramiento floreresco es el de la señora que acaba de nombrar como directora del INEGI, que creo que se pide Grijalva, ni siquiera ya, perdónenme, no le doy mucha importancia a los nombres, más bien no importancia a los hechos.
Es decir, tener a una completa 90% de lealtad, 99 y 1 de capacidad, para que esté informado y ya no tenga el pretexto de decir ya son otros datos, yo tengo otros datos, porque ahora va a decir son datos del INEGI. ¿Por qué? Pues porque la nueva directora del INEGI, un florero más, como lo fue la Sánchez Cordero, que ahora es el florero de los senadores, como lo es la secretaria de Educación, como es la secretaria de ¿cómo se llama?, de Seguridad, como lo es la nueva ministra, como es la nueva gobernadora, o va a ser la gobernadora del Banco de México. Entonces tenemos floreros. Pero además no solamente hay floreros femeninos, también hay floreros masculinos, porque no crean que ese pretextito de él de nombrar mujeres con el pretexto de que tiene en cuenta la equidad de género es mentira. Yo lo que siento, a lo mejor elucubro, y sí, porque no tengo el derecho, de pensar que él nombra a tanta mujer, no porque las considere capaces o por leales, sino porque es una manera de él de demostrar, y a ver, les dije, las mujeres no sirven más que para estar en la cocina. Las mujeres no sirven para tener un puesto público porque no sirven, no funcionan, punto. Pero bueno. Además porque él a diestra y siniestra agrede. A diestra y siniestra de repente se le olvida quién es Biden, el presidente de los Estados Unidos, y de repente su subalterno, y de repente su jefe, y de repente su cuate. Y él declara, y declara en sus mañaneras, y declara en ahora que está en campaña, porque recuerden que en el 22 hay elecciones en 6 estados. Entonces está en campaña y declara. Nadie dice nada más que repetir qué barbaridad, este señor dijo y este hizo, y elucubran. Y hizo esto en Quintana Roo porque ahora sí ya va a apoyar esto y lo otro porque va a haber elecciones en Quintana Roo. Pero no es solamente él, es todo el poder que hay en este país. Todo lo que llamamos funcionarios públicos, y que ya lo dije una vez anteriormente, son servidores públicos. Es una payasada lo del Tribunal Electoral, es una casi payasada lo de la Corte Superior de Justicia, es una payasada lo que se hace entre los senadores, ya no digamos de los diputados. Porque además los diputados, con quien verdaderamente tienen responsabilidades, con nosotros. Y si de algo se acuerdan, es si acaso de sus hijos, porque ni de su mamá. Y entonces resulta que ahora en la Corte Superior de Justicia le dijo que sí al INAI con respecto a la queja que el INAI puso sobre el famoso, ¿cómo se llamaba? El acuerdo que tomó López Obrador, el decretazo de que las obras públicas ahora son de seguridad social, de seguridad de la nación. Y bueno, a ver qué se le va a ocurrir mañana, y a ver, todavía se quedan 2 años para que este señor siga destruyendo. Y entonces dicen, sí, en lo que se refiere a la transparencia, estamos de acuerdo en que no es correcto el decreto. Y no opinan nada más hasta que el Pleno de la Corte decida si es válido que a través de este decreto la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Marina presenten sus proyectos de seguridad nacional y en 5 días les digan, aquí está la lana y tenemos 1 año para ver y decretar si sí valió la pena o no merece el apoyo. Ya tienen el año con la lana y todo. Entonces, ¿cuál es el sentido de la Corte? O sea, es, sí sirvo, pero nada más a medias. Y lo mismo con el Tribunal Electoral. Como que sí vamos a apoyar en esto al INE, pero no vamos a decidir totalmente si sí o no se le va a completar su famoso la solicitud que hizo de que cómo le recortan el presupuesto cuando tienen que hacer la consulta, que de revocación de mandato, ¿cómo te dije que se llama? Ratificación De mandato. Yo vi pancartas con la imagen de López Obrador y se llama ratificación de mandato.
Y esa ratificación de mandato para darle gusto al señor, a su ego y a su enfermedad mental, le puede costar al país 3.400 millones de pesos. Si es que acepta la Suprema Corte o el Tribunal Electoral regresarle ese dinero al presupuesto al INE. Señores, eso ni está en la Constitución. Se da por hecho que el señor, cuando se votó en julio del 2018, se votó por 6 años. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer todo el numerito de aplaudirle a los 3 años cuando no se cansan sus comunicadores, más todos los noticieros, de hablar de las encuestas y de lo popular que es el señor López Obrador? Entonces, de veras, ¿a qué estamos jugando en este país? ¿A que somos de veras un país preocupado por esa gente? ¿A que verdaderamente tenemos una oposición que ahora decidió, después de 3 años de porquería y de ser lo más tibio del mundo, dialogar con el gobierno? ¿Cuál gobierno? Aquí no hay gobierno, aquí hay un señor semi lo que sea, que más que gobernar está jugando al poder como él le gusta, como él quiere y como su mente enferma le dice. Y entonces de repente un Santiago Krill, que ni es presidente del PAN, va a dialogar con el gobierno. Ahora la oposición va a dialogar con el gobierno. A ver, señores de la oposición, dejémonos de estupideces y pongámonos a trabajar para demostrarle al pueblo de México que la oposición no es la corrupta, que la oposición no es débil, que la oposición no tiene ninguna posibilidad de llegar. Pónganse a demostrarle al pueblo mexicano que sí puede haber una oposición consistente, que sí hay actos de la oposición que son para beneficio del pueblo mexicano, que sí tienen que limpiar su imagen y trabajar en eso. Tenemos 2 años. Hace un tiempo dije 2 años y medio, ya nada más son 2, y luego ya nada más va a ser 1 y medio, y luego, ¡tarán!, ya son las elecciones. Me pide Erika de que si acaso tengo la capacidad de orientar más o menos cuáles son las necesidades de información que debe tener el mexicano para saber elegir adecuadamente por quién votar. La verdad es que no me siento capaz de una cosa tan fuerte, pero sí me siento con la capacidad de destacar las oportunidades que se tienen viviendo en este país, siempre y cuando tengamos un gobierno que sea eso, que gobierne. ¿Y qué debe ser el gobierno? Un gobierno debe estar para administrar los recursos del país para beneficiar al pueblo. Y no me eche el rollo de que los pobres, y no me eche el rollo de que los fifís, eso ya. Y ya tiene 3 años y pico de estarle echando la culpa al pasado. Bueno, ¿hasta cuándo, señor presidente? ¿Hasta cuándo, señores mexicanos, vamos a seguir permitiéndolo? Y aquí estamos en la pasividad diciendo, no, pues sí, y unos defienden a la 4T y otros permiten que les regalen una torta para ir al Zócalo a demostrarle al observador que es muy popular. O sea, ¿de qué se trata? ¿Y de qué se trata? Que hagamos el esfuerzo, porque lo que hacemos Erika y yo, créanme que no es estarnos comiendo una enchiladita con crema y cebolla. Yo me siento todas las mañanas y todas las noches, y Erika igual, a estudiar, a oír, a escribir, a analizar qué dijo este, qué dijo el otro, y luego a ver la parte internacional. Y entonces, ya que me eché este rollo de dolor, entonces hablaré de la parte internacional, porque tampoco fuera de México se cantan mal las rancheras. O sea, tenemos un Biden que está con una bronca enorme de popularidad, llamémosle así, que está luchando por recuperar todo lo que dejó destruido Trump, y lo único que sale en las noticias es, ya decidió que sí se va a reelegir. Caray, maestro, ocúpate de lo que va a pasar mañana. Como por ejemplo lo que hizo Kamala Harris
No sé si fue decisión de López Obrador, de Biden, o fue una decisión que tomó ella, pero se sentó a hablar con los empresarios norteamericanos y decidieron que van a invertir en empresas, en plantas productoras en Guatemala, Honduras y Salvador. Van a invertir 1.200 millones de dólares para crear empleos. ¿Por qué es eso? Cuando lo dijo el doctor de la Fuente, y acuérdense que se los mencioné, hay que prevenir, no lamentar o remediar. De lo que se trata es de analizar por qué las migraciones, por qué se salen corriendo de estos países. No es nada más porque se le está permitiendo al narco actuar, que claro, es responsabilidad de sus gobiernos, pero también porque no tienen trabajo, porque no tienen para comer, porque no tienen para cubrirse, porque no tienen donde vivir. Eso es lo que está tratando de hacer Kamala Harris. Y pueden decirme lo que quieran, argumentar si soy pro, capitalista, neoliberal, lo que quieran. Pero la realidad es eso. Solucionar la pobreza es tener una justa distribución de la riqueza. Y la justa distribución de la riqueza únicamente se puede lograr cuando hay empleo. La riqueza la aporta el empleo, el ingreso de cada individuo para dedicarlo a lo que quiera. Quiere darle de comer langosta a sus hijos, que se las dé. Quiere comprarle 3 pares de zapatos en vez de 1, que se lo haga. Y para eso hay que hacer empleos, como inversión. ¿Quiénes pueden invertir? Los que tienen el dinero. Entonces, esos 1.200 millones de dólares, señores, no es así como un chicle. Es mucho capital que se va a invertir por la Pepsi Company en cuestiones de, no es refresquitos, también es en alimentos. Hay empresas que se van a dedicar a la cuestión de internet para que haya más difusión e información para que la gente se prepare. Pero todo eso, además de que se prepare, va a provocar empleos, va a provocar que la gente tenga ingresos y que no tenga que salir corriendo a que le den una limosna aquí en México, más el odio del mexicano que supuestamente se lo quita el migrante, ¿sí? Entonces a mí me parece que ese tipo de cosas son las que yo les debo informar. Y otra también, el papel que juegan los Estados Unidos con respecto a México, por supuesto que es importantísimo porque somos vecinos, pero existe Rusia, existe China, existe Latinoamérica, existen los países europeos. Todo lo que ellos hacen, en alguna medida se refleja en nosotros. ¿Por qué? Porque si le va bien a la Unión Europea, a Italia, a Francia, a Alemania, y tenemos un gobierno que entienda lo que es la inversión directa para crear empleos, va a haber inversión en México. Y eso nos va a llevar a tener empleos. Y eso nos va a llevar a que al tener empleos vamos a tener ingresos y vamos a poder dar de comer a nuestros hijos y va a tener un efecto multiplicador, por un lado. Por otro lado, todas las fuerzas de poder que se dan entre ellos repercuten en nosotros. Nosotros tenemos firmados convenios, ya lo he dicho 1000 veces, no somos una isla en el desierto. Somos parte de una sociedad internacional que cohabita, que se relaciona y se llama colaboración y se llama cooperación. Y para eso estamos, para cooperar unos con otros, para colaborar en el bien de todos. Y entonces tenemos que saber que hay un Putin que está tan enfermo de poder como López Obrador, tan enfermo de poder como el chino, que nunca me aprendí su nombre, como todos los que se sientan en la silla. Lamentablemente se enferman, pues porque no pueden, no hay una vacuna contra la, ¿cómo se llama? La dependencia, el ser adicto del poder. Para eso no hay vacuna. Ni remedio. Ni remedio. El único remedio es que ya no haya poder, es decir, que los seres humanos estén tan acostumbrados a respetarse y a vivir bien unos con otros, que no necesitamos gobernantes, que no necesitemos leyes y que se dé de forma natural, como pasaba en las cavernas. ¿Se acuerdan cuando platiqué del papel de la mujer en la historia de la humanidad? Bueno, eso pasaba. Y tenemos a una China que de repente ahora ya
ya no está tanto pensando en Taiwán, sino que ahora está pensando en qué hace con Hong Kong, porque se trata de dominar y se trata de tener el mayor beneficio posible. Lo mismo está pasando con Ucrania. Ahora, ayer oí en las noticias de que los ejércitos rusos están a 50 kilómetros de Ucrania, porque la preocupación de Putin es la venta de su gas a los países europeos y Ucrania como que se le puede atravesar en el camino. Entonces ya hay tropas rusas cerca de Ucrania. Y entonces ya hay una reacción de la Unión Europea y por tanto de los Estados Unidos diciendo, a ver, espérate, güey. Si tú atacas Ucrania, entonces vamos a responder. Porque el problema o la preocupación, dicen los que creen que saben, de Putin es la cercanía de la OTAN con respecto a Ucrania. Y entonces... ¿La cercanía de qué? ¿OTAN? De la OTAN. La OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte y la OTAN, este organismo internacional, es de fuerzas militares que están comprometidas, aquí sí lo que preguntaba la vez pasada, cuando hay cooperación militar, que si se ataca a un país de la OTAN, el resto de los países pertenecientes a la OTAN responden. Todos los países europeos pertenecen a la OTAN y Estados Unidos. Es como la alarma vecinal. No sé qué es la alarma vecinal. Cuando la alarma vecinal, no sé si se utiliza en otros países, pero al menos aquí, debido a la violencia y al robo a casa habitación, si alguien tiene un problema en casa, si están siendo violentados en casa, prenden la alarma y los demás vecinos salen y pues atacan el problema. Es digamos de una manera ojalá luego se quedan dormidos, pero no se quedan dormidos, se quedan viendo. Sí. Digo, es lo que pasó en este lugar de Michoacán cuando llegan los drones con los explosivos, pues a ver quién se acerca. No solo la gente, también la Guardia Nacional, como el chinito, nada más Milán. Entonces, bueno, hay problemas. Luego, otra cosa así como de cuestión internacional, resulta que parece ser que el nuevo presidente de Perú, que tampoco me aprendí, creo que se apellida Toledo, no sé, le interesa la 4T. Y en vez de que Perú venga sus expertos a México a ver lo que es eso de la 4T, pues no. ¿Qué creen? Nuestro secretario de Hacienda se fue a Perú. El secretario de Hacienda tiene 2 meses, si acaso, de haber sido nombrado secretario de Hacienda, y es un experto en la 4T. Pues es que cualquiera es experto en la 4T, porque pues, si de robar se trata, todos podemos. Entonces se va a Perú. Él ahorita está en Perú. Como nosotros no tenemos ningún problema, ni de fiscal, ni de Hacienda, ni todo está de maravilla, el señor anda en Perú para asesorar al presidente de Perú. ¿Okay? Y además, así como no nos hace falta nada más, no recuerdo el nombre porque decidí ni siquiera traer mis papeles con nombres y demás, se formó como una asociación espacial de 15 países y México formamos parte. Ya vamos a tener muchos mexicanos astronautas, porque ya formamos parte de la cultura espacial, obviamente dirigida por los Estados Unidos, mientras obviamente otros países por su lado también hacen sus pininos o sus esfuerzos para llegar al espacio sideral, porque también ahí hay elementos económicos. Cada satélite que está por allá arriba es el que está permitiendo que yo esté hablando con ustedes. Nuestra comunicación, si no fuera satelital, no existiría. Entonces, todo el adelanto tecnológico que hay con respecto a las telecomunicaciones, que son eso, tele, que quiere decir distancia, y comunicación, que quiere decir comunicarse, es gracias a los satélites. Entonces, por eso dice, bueno, ¿cómo es que tal país está ya preparándose para mandar su satélite? Pues claro, porque de alguna medida quieren ya como que dejar un poco de depender, porque independizarse es imposible. Todos dependemos de todos, en alguna medida. Pero independizarse un poco en lo que se refiere a las comunicaciones, porque además ahora nuestro futuro, ya lo dijeron muchos, incluyendo Enrique de la Madrid, dijo, tenemos que tomar en cuenta la cuestión digital.
¿Y qué es la cuestión digital? Pues la cuestión de las comunicaciones. Internet, Google, las redes sociales. O sea, el Papa ya no se comunica a través de discursos, se comunica a través de Twitter. Cuando yo oí que el Papa ya se comunicaba de Twitter, dije ya, ¿para dónde hacerse? Entonces, verdaderamente tenemos que tomar en consideración que hay muchas cosas que parece que son divertidísimas, que son para bien de uno. Mentira. Son, insisto, para el control. Y sobre todo el control de los jóvenes. Los jóvenes actualmente pasan más tiempo sentados frente a un aparato como el que ustedes me están viendo que jugando en la calle. Futbolito. Que me acuerdo mi hermano y mi hijo. Rayuela. Rayuela, se iban a echar una cascarita. Ahora juegan fútbol a través de Nintendo. O sea, ¿qué es eso? Pues esa es la realidad de ahora. Y esa, como lo dijo también Enrique Lamadrid, hablo mucho de él porque considero que sería un buen candidato. No sé, a lo mejor estoy equivocada, me gusta. Pero él también habla de eso, de que si verdaderamente tuviéramos el deseo y la voluntad política, podríamos en una generación convertirnos en un país desarrollado. ¿Qué es una generación? Son 25 años. Eso, así lo pusieron los que creen que saben o los que deciden. Que un siglo está formado de 4 generaciones, cada 25 años. Y si nos pusiéramos las pilas, y si nos dejáramos de estupideces, miren que me estoy controlando para no decir palabrotas, y nos esforzáramos verdaderamente por actuar en consecuencia de lo que es el bien, ya no digamos común, sino de uno, de mi familia, de mis hijos, caray. Este país tiene los elementos, tenemos la disposición y además los medios de comunicación a nivel mundial como para empezar a desarrollarnos y volvernos un país económicamente, políticamente y socialmente desarrollado. Y cuando estoy hablando de política social y económicamente desarrollado, quiero decir que no tengamos que voltear a ver a Dinamarca, o a Islandia, o a Finlandia, porque además lo dice el que está en el poder, o lo dice un periodista, y nos lo tragamos como si fuera la maravilla. Yo quisiera ver a un Dinamarca, a un danés vivir en México, pagando los impuestos que paga el mexicano. Dinamarca estaría en la olla. Estaba yo pensando, y no morir de tifoidea en el segundo día de comer taquitos allá afuera, pero... Ah, pues esa es otra. No están preparados para eso. Nosotros podemos echarnos todos los tacos en la calle, no nos pasa nada porque nuestro organismo está diseñado para adaptarse a las circunstancias. Por eso se mueren menos. En ese pequeño pueblo donde nació el famoso coronavirus, se mueren menos que afuera. Por eso. Me gustaría agregar que hay un libro, ahorita escuchándote hablar de esto, hay un libro que se llama México Profundo, de Bonfil. Me parece muy interesante lo que ahorita nos mencionas respecto a diferentes países y la manera en la que los mexicanos nos encanta vernos tan americanizados y tan transculturalizados, que creo que es prudente mencionar este libro e invitar a todas las personas a que le den una revisada, porque justo en este libro hablan de un México profundo y un México imaginario, que no dudo que no solo pase aquí, sino en muchos países que desean convertirse en primermundistas o al menos vivir como los primermundistas, porque pues esto es muy, muy complejo, ¿no? Pero también pertenecer a esos países conlleva reglas y conlleva actitudes, cultura que nosotros en países subdesarrollados, menos desarrollados, son las culturas. No se alcanza a ver. Entonces, de acuerdo con el México profundo o del México imaginario, estaremos en otro lugar cuando dejemos de voltear a ver a otros países y entendamos la clase de tesoro que tenemos en este país. Y si trabajáramos mucho más de lo que estamos acostumbrados en nuestro interior, en identificarnos,
en reconocernos como mexicanos y no como un país que aspira a ser como Norteamérica, en el caso de Estados Unidos y Canadá, pues haríamos mucho más. Y si ustedes creen que en Dinamarca no hay pobres, y si ustedes creen que en Islandia no hay pobres, y si ustedes creen que en Alemania y en Italia y en Francia no hay pobres, están equivocados. La pobreza existe en todo el mundo a diferente nivel, pero hay. Y la pobreza tampoco significa así, el melodrama del pobre. Yo otra vez vuelvo a mencionar la India. ¿Quieren conocer la pobreza extrema? Miren lo que yo viví en la India. ¿Sí? Como un día me decía mi hermano. Y también India, ¿no? Es un lugar de muchísimo dinero, ¿no? Hablando de potencias. No es tanto el dinero como desarrollo. Porque es que cuando dices dinero, el dinero es ahora el coin, ¿cómo se llama? El Bitcoin, ahora quién sabe. Gente millonaria a través de los bitcoins. No, en la India no hay particularmente millonarios. Los millonarios los tienes en Europa y tenemos uno en México, tenemos varios en México. Pero ya se me olvidó que iba a decir, con respecto al desarrollo y a la posibilidad de que si hay pobres o no hay pobres. La verdad es que hay más pobres de espíritu, sí, miserables, que no tienen alma, que no tienen espíritu, que no tienen respeto, que valen madres porque ni a su madre respetan. Eso es la verdad, perdón que hable así. Y entonces lo importante, insisto, es voltearse un poco hacia adentro, hacia nosotros, hacia lo que tenemos en México. Insisto, y lo voy a decir siempre, México es un país de muchos recursos naturales, de muchos recursos gastronómicos, pero sobre todo de un gran recurso humano. Lo difícil es que ese recurso humano se dé cuenta de lo valioso que es. Cuando el mexicano se ve al espejo y diga, soy maravilloso, soy productivo, soy creativo, y se convenza a sí mismo, en vez de pensar y ver hacia afuera el gringo, el American Life, la vida americana, hijo, y París y las arañas, en ese momento nos va a cantar otra canción. Y, como lo dijo Jorge Negrete, y lo digo yo, como México no hay dos. No hay dos en el mundo entero. Podría haber un apocalipsis y México seguiría siendo México a través de todos estos paraísos que nos rodean. Y vamos a salir adelante. Yo tengo la esperanza de que López Obrador o la 4T o la pseudoizquierda, porque también esas las ideologías me las paso por el arco del triunfo, vamos a salir adelante porque México ha tenido muchos problemas que enfrentar y sobre todo, y al que le duela que se soe, la mujer mexicana es el centro, es la que da la fuerza para que se salga adelante. Y no crean que con esto estoy apoyando a López Obrador, no. Él no tiene mujeres a su alrededor porque piense así. Y yo estoy convencida y vuelvo a hablar de la soldadera. Eduardo Galeana escribió él era, no recuerdo si paraguayo o uruguayo, pero me llegó un video de una mujer recitando un poema de ese hombre sobre la soldadera mexicana. Y créanme que si no hubiera habido soldaderas, no estaríamos aquí. No hubiera habido revolución. Eso es totalmente cierto, y asegurando que hablaremos de las soldaderas y también del trabajo de la mujer, en las descripciones van a poder encontrar este poema del que nos habla Miriam, y bueno, pues siempre orgullosas y orgullosos de ser de este gran país que es rico en todo el sentido de la palabra, y ni hablar de sus culturas y del gran conocimiento que guardaron pues nuestros ancestros, no solo desde hace 500 años, sino más de 5,000 años. Pues estamos llegando al final de este gran programa, muy interesante. Miriam siempre me deja pensando todo el fin de semana, toda la semana, en todo lo que nos comparte.
A ver con qué me va a salir, mi A amor. ver ahora con qué nos va a salir. Entonces, pues, insisto, este lugar es un espacio abierto para que nos mantengamos informados y para que no esperemos que el gobierno nos haga las cosas. Nosotros estamos preparados y juntos para exigirle al gobierno. Y por eso es que, insisto, este lugar es un espacio abierto para que ustedes nos comenten cuáles son sus perspectivas, sus comentarios, sus dudas y, ¿por qué no?, que nos compartan su información, su forma de pensar. ¿Están de acuerdo también? También que nos digan algo. Vivimos en un país libre y soberano, donde ¿cómo se llama? La teoría es Estrada, que la usan como se les da la gana, nos permite a que nos gobernemos como se nos da la gana aquí adentro y que nadie tenga que interferir. Así que desde la mirada Weisberg, Doctrina Estrada se hace presente y por eso es que hablamos de estos temas con todos ustedes. Doctrina Estrada, se me van las palabras, es que el Alzheimer se está apoderando. Ay, no. Pues ha sido un gusto, Miriam. ¿Quieres compartirnos algo más? Que les deseo mucha felicidad, no nada más porque termina el 21, sino de vida. Y aclararles que el próximo programa, o sea, el próximo jueves va a ser el último. Vamos a grabar el lunes para que aparezca el jueves, ni les voy a decir de qué se trata para que se piquen. Y ya nos veremos, si Dios quiere, si la vida nos lo permite, en enero, con novedades que espero que subsistamos como país, que subsistamos como personas y que en el ínterin de la subsistencia se regodeen con una deliciosa torta de bacalao. Pues en toda esta transculturalización a mí no me queda nada más que agradecer este momento y también me gustaría comentar que pues estamos terminando un año juliano-gregoriano, pero también en las culturas anahuacas. El día sábado es el término del año, se le llama Xumopili, para que, bueno, pues es información que no nos hace daño saber a todos. Es una maravilla. y pues sigamos aprendiendo de nuestra cultura, de todas las culturas del mundo para volvernos verdaderos ciudadanos planetarios. Ese es un tema interesante. Todo lo que ella sabe de la cultura de nuestros pueblos originarios en México. Todo lo que yo sé de la cultura judía en Medio Oriente, todo lo que aprendí de la cultura hindú cuando estuve en la India, es increíble porque es exactamente lo mismo, en diferentes puntos del planeta. Pero el ser humano en esencia ha sido el mismo desde que apareció, si quieren la Biblia, Adán y Eva, si quieren el de Neandertal, el que sea, pero el ser humano sigue siendo el mismo, para fortuna de muchos, para desgracia de otros. Que tengan muy buen día. Buen día. Gracias por escucharnos. Prendan su campanita y no olviden en suscribirse. Hasta luego.